Sean ustedes bienvenidos a mi pueblo. Este es el pueblo de Elmer Niño. Gracias a los radiovidentes que están a lo largo, ancho, intenso y extenso del estado Trujillo y de los pueblos periféricos. Estoy transmitiendo desde Boconó, a 1225 metros sobre el nivel del mar, desde Boconesa 107.3 señal sin frontera, y también estamos en la tierra de la amable libertad a través de Minumboc 104.1. Tengo previsto, por cierto, un viaje ya para Carache para seguir haciendo algunos programas allá, y en vivo también lo pensamos transmitir. Igualmente a mis queridos televidentes del canal 22, canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Antes de entrar en una materia muy sensible, como lo es la salud del señor presidente de la República, permítanme hacer dos comentarios. Uno, pues recibo unas comunicaciones de parte de la prefectura de la parroquia San Miguel, en donde, señor Elmer, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle su valiosa colaboración, la cual consiste en que nos radiodifunda la siguiente información para todos los consejos comunales y habitantes que hacen vida activa en la parroquia San Miguel. Se convoca para una jornada gratuita comunitaria el día sábado 2 de julio del 2011 a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Escuela Bolivariana Armando Madrid, en la cual se les brindará asesoría jurídica en las áreas de penal ordinario, responsabilidad penal de adolescente, protección del niño, niña y adolescente, materia agraria y ley orgánica de la mujer a una vida libre de violencia. Esta será a través de un grupo de defensores públicos y analistas, los cuales les asesorarán de manera directa y personalizada a todos los miembros de las comunidades que así lo soliciten. Sin otro particular a que hace referencia, me suscribo bolivarianamente Giovanni Valera, prefecto. Cumplimos acá con esta información. También tenemos una convocatoria del Consejo Comunal 11 de marzo. Nuevamente convoca una asamblea de ciudadanos y ciudadanas que tendrá lugar en la cancha del Tecnológico, en la calle Colón, el día 30/06/20 del 2011 a las 7 p.m., es decir, el día jueves. Esto debido a que la asamblea convocada para el 21/06 no se celebró con carácter de asamblea de ciudadanos por falta de quórum, es decir, la gente no asistió. Es imprescindible que los habitantes del territorio del Consejo Comunal 11 de marzo asistan masivamente a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas para poder cumplir con el quórum correspondiente para la aprobación de los planteamientos que serán debatidos en dicha asamblea, ya que la toma de decisiones es de competencia exclusiva de los ciudadanos, sea por renuncia o revocatoria de los voceros. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hablan, con lo que señalan aquí Jesús Domingo de la unidad educativa, Antonio de Briceño de la unidad administrativa y Antonio Montilla de la unidad de Contraloría. Vecino asiste por el Comité de Coordinación Comunitaria. Tienen que asistir. Yo creo que el país no puede seguir atrapado en figuras individuales, alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, diputados. No, el poder es piramidal. La base del país, de la República, descansa en los municipios, y los municipios descansan en las parroquias, en lo que llaman, en esa microhistoria que hacemos nosotros todos los días como vecinos y vecinas, como ciudadanos y ciudadanas. Así que hago mía esta convocatoria del Consejo Comunal 11 de marzo para que asistan el 30, el jueves, a las 7 p.m. en la cancha del Tecnológico en la calle Colón. Participa y tendrás entonces autoridad moral de reclamar tus derechos y ejercer tus deberes. También tengo mensajes de texto que me están enviando acá. A ver, ¿quién me está enviando un mensaje de texto? Buenas, señor Elmer, ¿no sabe nada de una casa en alquiler? No tenemos aquí otra información. Buenas, señor Elmer, en la urbanización Coromoto, Vega Arriba, tenemos 10 días con las cloacas pasando por el frente de las casas y nadie hace nada. ¿Y qué hace el Consejo Comunal? Tenemos que ir cambiando el discurso de que nadie hace nada. No, ustedes que son los que sufren, ustedes que son los que están viviendo el drama, ustedes que están sufriendo la presencia de unos dolores, de unos olores fétidos, de la posibilidad de enfermedades de la piel, de los pulmones,
Ustedes tienen que organizarse y tienen que participar. Es al revés. Los vientos de la historia, la vida en Venezuela se ha movido y tenemos que romper el paradigma, romper el esquema de la dependencia hacia otro, romper la figura esa de que la solución es del concejal. El concejal existe porque hay quien lo eligió, son los electores los que deciden. El poder está en el municipio humano, no en el municipio administrativo. El poder está en la comunidad organizada y consciente, en el consejo comunal de este o de aquella zona. No es el chofer quien decide para dónde va, es una línea de transporte con unos usuarios que son los que participan, los que pagan el servicio y tienen que ser una cuota aparte responsable de lo que sucede. No es el médico el que decide cómo se va a sanar un paciente, es la participación del paciente y el médico para curar una enfermedad. El médico porque tiene el conocimiento científico y el paciente porque tiene la enfermedad, y entre los dos se unen para poder resolver el problema de uno. El otro, el enfermo, existe porque está el médico. Entonces yo invito a la gente de estas zonas, a la gente del Consejo Comunal 11 de marzo, que asistan para resolver juntos los problemas. Y finalmente, recuerdo que en las librerías del sur, en Museo Trapiche de los Clavos, están mis libros. Acabamos de colocar una cantidad importante de libros. Entonces, quien quiera leer mi libro, tanto La diplomacia del camaleón como el primer libro, Los que vinieron a quedarse, allí están mis últimos libros. Esperamos que este año salgan los próximos y también lo colocaremos en estas librerías a nivel nacional. Vamos con los compromisos necesarios de este espacio y volvemos para reflexionar juntos en esta tarde y en esta noche este espacio, el espacio del pueblo de Elmer Niño y el tema la salud del señor presidente de la República, Hugo Chávez. Ya vuelvo. La enfermedad del señor presidente de la República. No es un tema fácil de abordar, pero es un tema imprescindible de reflexionar. La doble experiencia de ser periodista y de haber estado fuera del país representando a mi país me pone frente a una obligación de poder interpretar lo que sin lugar a dudas obliga, sin lugar a dudas, es un hecho público. Hay responsabilidades que necesitan explicarse. No solamente se ejercen como una delegación de una cantidad de personas hacia unos individuos cuya tarea, cuya actitud, cuya salud, cuya conducta privada o pública tiene que ver con los electores, con la sociedad o con el país que representa. No estamos hablando de cualquier venezolano, no estamos hablando de cualquier funcionario público de cuarto, quinto nivel, de tercer nivel ni de segundo nivel. Estamos hablando de la figura pública más importante del país en tanto representa el poder ejecutivo, que dice que es el poder ejecutivo. El artículo 226 de la Constitución señala que el presidente o presidenta de la República es el jefe o jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional en cuya condición dirige la acción del gobierno. Nada más y nada menos que es la figura humana, es el venezolano o la venezolana sobre cuyos hombros descansa la dirección del país, que a su vez implica la dirección sobre más de 30 millones aproximadamente de venezolanos.
Entonces, el tema no puede evadirse ni puede llevarse fácilmente de boca en boca, de rumor en rumor. El primer hecho que hay que distinguir es la importancia que tiene para la sociedad, para los venezolanos y las venezolanas, para América Latina y para el mundo, que un jefe de Estado padezca o no padezca de una enfermedad, que estornude, que le duele el estómago a cualquier mortal es normal, pero que lo haga un presidente de la República y que sea hospitalizado de emergencia, que se desmaye en un evento. Tantas historias existen a través del tiempo donde figuras importantes, la muerte, el nacimiento, el cumpleaños, el divorcio, el matrimonio de estas figuras llaman la atención porque son figuras públicas. Por lo tanto, es de interés público saber qué sucede con ellos. No se trata de una reflexión en donde se ponga en duda el estado de salud del presidente. El señor presidente de la República, sea del partido que sea, es la figura que paradigmáticamente ante el mundo y dentro de nuestra conciencia refleja lo que somos nosotros como venezolanos, porque fue elegido para dirigirnos, fue nombrado por un pueblo a través de un proceso comicial, si esa construcción de nombrado y no de electo, dentro de un proceso comicial, para poder definir la historia de Venezuela en los próximos 5, 10 o el tiempo que sea necesario. Entonces, ¿qué ha sucedido? Desde esos 5 días que le habían permitido a la Asamblea Nacional el permiso natural que se le concede a un presidente para hacer sus respectivos viajes, desde mucho antes, cuando se le diagnostica una dolencia en una rodilla y hay un retiro primario, luego se produce la salida al exterior para unos compromisos de política exterior que la tiene manejada el presidente como debe, como es un estilo de él y como algunos gobiernos lo hacen, donde el presidente de la República es el que determina la manera, la forma, el contenido y la sustancia de la política exterior, que es el caso de Venezuela. En Venezuela es el presidente de la República quien conjuntamente con el canciller llevan adelante la política exterior, pero capitaneada por el jefe del Estado. Luego de esta salida y luego de haber arribado a Brasil, de Brasil a Ecuador y de Ecuador a Cuba, es en Cuba cuando se le presenta un acceso pélvico, supuestamente. Ese acceso pélvico requiere una intervención urgente y requiere, por supuesto, un descanso postoperatorio. Lo que sucede es que esa ausencia no ha sido explicada por las autoridades nacionales ni por el propio señor presidente de la República, lo cual ha generado una ola macabra en algunos lados de rumores y otra ola de incertidumbre sobre el estado de salud por aquellos que sienten un afecto especial hacia el señor presidente. El presidente de la República, y lo digo con los años que he vivido, lo digo con estos hilos de plata que me acompañan, siempre será una figura respetable, aun cuando nuestra historia inmediata en los últimos 50 años nos ha dado unos variopintos presidentes muy peculiares cuya moralidad o inmoralidad han sido noticia. Hemos tenido presidentes alcohólicos, borrachos, hemos tenido presidentes promiscuos, en donde la estructura familiar ha sido mancillada y se ha convertido en presidente de amantes. Hemos tenido presidentes de formación ortodoxa, cristiana, católica. Hemos tenido presidentes en donde se sabe que tienen esa vida libertina nocturna, pero hoy tenemos un presidente de la República al cual primero se le debe rendir respeto, más allá de las diferencias ideológicas o políticas o doctrinarias, pero representa la figura de nuestro país ante el mundo y ante nosotros. Lo que sucede es que ante tanto silencio, el rumor se ha convertido en un hecho peligroso. Es peligroso porque el rumor es la ausencia de la verdad. Cuando no se dice la verdad, el rumor se convierte entonces en una bola de nieve que va distorsionando los hechos. Por eso se juega a cualquier tipo de desinformación, que es la cara oculta del rumor. Entonces, ¿por qué no se le ha dicho al país qué es lo que le pasa al señor presidente de la República? Vamos con los compromisos y al volver entraremos en ese razonamiento de qué ha pasado y por qué no se le ha dicho al pueblo la verdad. ¿Por temor a qué? A la reacción del pueblo. ¿Por qué tenemos nosotros que guardar silencio ante un hecho
tan estratégico para un país como lo es la permanencia del presidente de la República dentro del territorio. Ya vuelvo. Seguimos en este espacio, este es Mi Pueblo. Estoy tocando el tema de la ausencia del señor presidente, más allá de la picaresca o de los comentarios insanos que han hecho algunos funcionarios de bajo rango, dirigentes de oposición, medios de comunicación, periodistas. No, la salud del presidente es importante, pues representa primero un compatriota, un venezolano, segundo, la máxima autoridad ejecutiva del país y tercero, por las características de este presidente que ha creado una conexión durante 12 años directa con el pueblo y sorprende que ahora, cuando más se debe saber de su salud, por razones obvias, las que ya las señalé anteriormente y que hice 3 apuntes, hoy no sabemos qué es lo que sucede. ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué se produce? ¿Por qué no se ha generado una información oficial que explique al país, que le explique al pueblo lo que le sucede a nuestro presidente? ¿Cuál es el temor? Si hay temor. No quiero hacer una pregunta suspicaz, malintencionada, sino simplemente especulo, puesto que no existe información clara, no hay transparencia, no hay una información veraz y oportuna sobre lo que pasa con la salud del señor presidente. Uno entra entonces en el mar de las especulaciones, no con mala intención, sino por saber, porque no se trata de cualquier ciudadano, no se trata de cualquier venezolano, sino de una figura estelar. El temor puede ser que ha empeorado su salud, igual debió decírsele al país. Yo creo que el aprendizaje que tenemos de este momento, en donde el presidente está ausente por razones ajenas a su voluntad, tiene que servirnos primero para saber que el país puede funcionar sin un presidente por un tiempo determinado. No es tan mítico aquello de que este país se hunde si el presidente no existe. El país está por encima de los políticos, el país está por encima de los principales administradores. Han muerto alcaldes, han muerto gobernadores. Tenemos un presidente ausente y sin embargo el Estado Guárico tuvo el mecanismo a través de la Constitución de poder llegar a un proceso electoral inmediato para elegir a un nuevo gobernador y ya se resolvió. En el mismo Estado Trujillo, en el municipio de Boconó, lamentablemente un boconés que tenía una responsabilidad como alcalde murió y se llamó a elecciones y se nombró un nuevo alcalde. El asunto es ¿por qué? Y lo digo estrictamente como consultor corporativo, como un hombre que maneja comunicación, que cuál es el motivo por el cual no se le ha dado al pueblo una explicación, en tanto en cuanto el pueblo siente la necesidad de saber el estado de salud de su presidente. ¿Cuál es el temor si hay temor? ¿Cuál es la torpeza? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué el país no es informado? ¿Por qué el pueblo, para hablar del pueblo país, como diría yo en uno de esos, en mi segundo libro, cuando representaba a un país pueblo, cuando representaba a un país nación y a un país gobierno? Es decir, sobre todo que el pueblo, el país pueblo, que es la mayoría, necesita estar informado. Hemos vivido el drama, terrible drama, de la crisis carcelaria que ha tenido su epicentro en El Rodeo y que ya hay 2 nuevas cárceles que están estallando. El drama de las lluvias, de los damnificados. Hemos vivido momentos duros también en el área de los trabajadores, de las protestas. Sin embargo, es la salud del presidente lo que empieza a preocupar, porque tiene que haber una capacidad de respuesta. Ha sido acertada la capacidad de respuesta del gobierno sin el presidente para resolver el drama carcelario. Ha sido acertada la decisión del gobierno sin el presidente para resolver el drama de las inundaciones y los damnificados. Yo creo que no, porque a un hombre se elige o a una mujer se elige para dirigir
con todo su tiempo, con toda su energía, con toda su presencia, el país. Claro, no nos convirtamos entonces en esa figura de pueblo que no puede vivir sin un presidente con estas características. Hemos hablado contra el mesianismo en la práctica política venezolana, contra el patriarquismo, creyendo que sin Juan Vicente Gómez este país se hubiese hundido, sin Marcos Pérez Jiménez este país se hubiese hundido. No, el país resiste eso y más. El país tiene que estar preparado para poder avanzar ante sí mismo, ante la historia, ante la humanidad, como nación, como comunidad organizada, con un presidente que se retira para ver su estado de salud. No sé si lo que nosotros estábamos viviendo hasta ahora era la ilusión, la fantasía, dadas las características del señor presidente de la República, Hugo Chávez. No veíamos que podíamos funcionar sin su presencia, y la historia pareciera siempre aleccionadora, siempre interesante, pareciera que está demostrando que sí es posible funcionar sin el presidente de la República. Aquí dice: buena, Elmer, recibo un cordial saludo de parte de las mujeres del Consejo Comunal Brisa del Río Boconó por el Día del Periodista ayer, que siga cosechando éxito. Gracias, mi querida amiga. Bueno, eso fue ayer. Este tema es preocupante, pero es interesante, más allá de la mala intención con la que algunos han manejado el asunto, más allá del ruido comunicacional que se ha generado en los medios y que se ha puesto en boca de la mayoría del país por las características que he señalado y he repetido, que se trata de un personaje muy singular, porque el presidente ha sido un hombre de una habilidad comunicacional extraordinaria. Sorprende entonces que teniendo esas habilidades, teniendo esa destreza de poder conectarse comunicacionalmente con el pueblo, en este momento una ausencia guarde tanto silencio. ¿Por qué y para qué? Para lanzarle una concha de mango a la oposición, y entonces que la oposición no sepa cómo desenvolverse sin el presidente por ese pensamiento psicótico con el cual manejan ellos el escenario nacional, que para ellos creer que Venezuela es el presidente Chávez. No, yo creo que, si me permiten hacer una reflexión lo más abierta, más no objetiva, porque estoy emitiendo una opinión, el mismo presidente ha dicho que él es una paja en el desierto, es una hoja. Así somos todos en esta vida, somos unos pasajeros con unos puestos de mando muy importantes. Cuando uno representa al país, ya no se trata de la vida de uno privada, ya se trata de la vida de uno colectivamente. La conducta mía, que soy un pequeño personaje en este pueblo, que soy una pequeña figura en este estado, sin embargo, mi conducta privada tiene que ver con mi conducta pública, porque lo que yo diga en este micrófono, lo que yo haga frente a estas cámaras, la manera como yo me desenvuelva en mi vida privada, va a determinar mucho la credibilidad que tenga y que gane y que conquiste ante ustedes. Hace poco cuando fui víctima de una canallada que me mantuvo encerrado en una cárcel por 2 días y medio, yo tuve que explicar, por una cuestión de responsabilidad moral ante mis radiovidentes, ante ustedes como radioescuchas y ante ustedes como televidentes, y cuando ustedes me escuchan y me ven al mismo tiempo que se convierten en mis radiovidentes, tenía que explicar qué fue lo que pasó. Yo creo que en este momento nosotros necesitamos saber de la salud de nuestro presidente. ¿Y quién mejor que el propio presidente para explicarlo? ¿O acaso es que está en unas condiciones tan difíciles que no puede dirigirse al país? Entonces, para despejar esas nubes oscuras ante un gabinete que no ha sido competente para explicarle al país, no se puede subestimar, no podemos andar dividiendo el país entre chavistas y escuálidos. No podemos dividir el país entre evangélicos y católicos, entre flacos y gordos. Somos todos iguales ante la figura del presidente de la República, porque este presidente representa a la República Bolivariana de Venezuela dentro y fuera del país. De allí que llama a reflexión. Tenemos que ver por qué el presidente se comunica supuestamente, porque ya entramos en el limbo, en las suposiciones, cuando anoche escuchábamos a una dirigente de PSUVista decir que con energía el señor presidente se dirigió a ellos a una reunión interna del PSUV y les dijo y les planteó los lineamientos o los mensajes por Twitter. Yo creo que hay que poner seriedad. O es el presidente de los chavistas o es el presidente de la República lo que está
lo que tenemos nosotros. Nosotros no podemos seguir siendo un país atrapados entre adecos y copellanos como lo vivimos durante 40 años y ahora atrapados en un presidente que representa solamente el 52 o 53% de la población. No puede ser así. Y tampoco admitir las expresiones de algunos dirigentes nacionales del PSV que dicen que el presidente viene cuando le da la gana. Él no es presidente por sí mismo, él es el presidente porque lo hemos elegido, porque han votado o no hemos votado con ello, pero cuando se nombra presidente ya deja a un lado su individualidad y sus creencias para convertirse en el presidente de las mayorías. Entonces, allí hay que aprender a ver la historia de otra manera y madurar. Porque si algo tiene de interesante este momento de Venezuela, este instante de 12 años que hemos vivido con un nuevo gobierno, es que la historia ha dado nuevas lecciones para ser interpretada. Esa historia nuestra, esa historia de altibajos, de golpes, de saboteo, de enfrentamientos, de violencia, de muerte, de que han querido partir el país en dos cuando el país no son dos partes. Son los partidos los que han querido partir el país, pero el país no está fracturado, el país es uno solo. Para todos tenemos el mismo himno, tenemos el mismo canto nacional, tenemos la misma bandera, el mismo escudo y tenemos el mismo presidente, nos guste o no nos guste. La salud del presidente es un problema de Estado y como es un problema de Estado es un problema de la República y por lo tanto merecemos ser informados, para bien más que para mal, porque no creo que nadie en este país le desee la muerte a otro ser humano, menos a un presidente de la República. Hay dos presidentes que han tenido una trayectoria funesta en estos últimos 50 años. Uno que todavía, estando muerto, no lo han podido entender, que diría alguna vez un político de la década del 60, es un cadáver insepulto. Y otro que fue un alcoholizado, un hombre alcohólico que medía las sesiones de trabajo por la cantidad de botellas de whisky que se bebía. Entonces, yo creo que la madurez política del pueblo tiene que ponerse a prueba en este momento. ¿Podemos nosotros vivir sin un presidente? ¿Hace falta tener a un presidente ausente, no saber dónde está? Porque de alguna manera funcionan los sentimientos. Es como los padres cuando vemos que los hijos son las 10, 11 de la noche y no han llegado. Hay una preocupación. En este momento hay una preocupación bien interesante. ¿Será que hay una preocupación bien interesante por la salud del presidente? Me envían aquí un mensaje que dice, Elmer, varios mensajes y no lo publica. ¿Será que Difiore no le gusta? Mire, si usted se quiere comunicar con Telecomunicaciones Boca o no, llame al teléfono, se los puedo dar. Yo no soy vocero de Telboca, el amigo que me está llamando J. Mejías. Si usted tiene problemas con esta empresa, vaya y llame a la empresa, preséntese allá y lo explique. Vamos a poner las cosas en sus sitios, por favor. Vamos a ser francos y sinceros, establezcamos responsabilidades. Lo importante del tema que estoy tocando es por la madurez política que nosotros tenemos que desarrollar. No importa quién sea el alcalde, si es alto o bajo, lo importante es que resuelvan los problemas. No importa quién sea el gobernador, de qué partido, de qué sexo es, de qué equipo de béisbol es fanático, si practica o no practica hechicería o no, ese no es el asunto. El tema interesante es que se resuelvan los problemas. En este momento hay una expectativa peligrosa en el país sobre el estado de salud del presidente. Y esa expectativa peligrosa, esas nubes oscuras que existen, tienen que ser aclaradas. No con mensajes de Twitter, porque este país no tiene de los tantos millones, 30 casi millones de venezolanos que no utilizan o no utilizamos el Twitter. Hay que buscar los medios naturales, comunicacionales e informar. El secreto de todo proceso humano, de todo escenario humano, está en el manejo comunicacional, la transparencia, la expresión directa. Cuando yo me dirigí a mis radiovidentes ese día, ese lunes 13, para explicar lo que me había sucedido, es porque sentía que había un retorno, una obligación. Así como me escuchan, así como me ven, así como me saludan en la calle, lo que yo haga como sujeto, en lo íntimo, en lo más sagrado de mi vida privada, de alguna manera impacta a la gente que me escucha, a mi público, a mis radiovidentes. Cuando este señor me está llamando para decir que si no leo los mensajes, si no que le gusta a Difiore, es un irrespeto. Es un irrespeto porque uno no puede andar comunicándose ofendiendo. Uno no puede enviar mensajes para agredir. Hay teléfonos, hay vías, hay que hacerlo frontalmente, cara a cara.
El país quiere saber qué le sucede a nuestro presidente. Es un presidente al cual le deseamos larga vida, buena salud, que ha hecho cosas malas y ha hecho cosas buenas. Que el país no depende de un hombre para poder despertarse al otro día ese país. No, el país se despierta los lunes, los martes, los miércoles, en enero, en febrero, en diciembre. Y tenemos todos los años que Dios nos va a permitir como planeta para existir. Pero en este momento, administrativamente, se debe saber qué pasa con nuestro principal gerente, con el presidente de este país. Porque este país quiere a su presidente, necesita a su presidente para juzgarlo o para exaltarlo, para atacarlo o para defenderlo. Pero dentro del país hay un sentimiento de vacío, dentro del país hay un sentimiento de rumor, hay una actitud rara, extraña, algo se dice, algo se escucha, y eso no puede ser. No podemos estar, no hay razón, y lo digo estrictamente profesional y profundamente convencido de que la venezolanidad también es un sentimiento hacia quienes dirigen el país. Tengo enemigos, tengo amigos, tengo enemigos en dentro, personas que me adversan, por no utilizar una palabra tan poco agradable, lo de enemigos, adversos en la oposición, pero tengo amigos también que me interesa saber de su salud. Por eso quería tocar el tema desde esta perspectiva, con total franqueza, con total honestidad, porque nos preocupa. Se eligió a un presidente que se enfermó, que tiene que reposar, que repose, pero es que no es cualquier reposo. Si el presidente se enamora, es un amor de todo un país. Si el presidente baila, todos nos sentimos alegres. Si el presidente sonríe, es que somos un país alegre. Pero si el presidente, como los que hemos tenido aquí, han hecho las cosas que han hecho, conozco perfectamente, cuando fui reportero, el alcoholismo del presidente Jaime Lucinchi. Conozco perfectamente, y el país entero lo conoce, la promiscuidad de Carlos Andrés Pérez. De tal suerte que yo creo pertinente ponerse a pensar sobre esto. Tengo una llamada. ¿Aló? ¿Quién me llama, por favor? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ruperta. Dime, Ruperta. Zambrano. Número de cédula 17 Perdón. 706. Dígame la pregunta. A ver. Es para plantear sobre el problema de la carretera y los maestros que no suben casi a clase. ¿A dónde? En Cuadranca y Santa Rita. Ok. Supuestamente, que están esas condiciones, y entonces que hay muchos barrancos y por eso se no pueden pasar, pero los carros bajan y suben normalmente. Ok, gracias, amor. Fíjate, están pidiendo algo muy concreto. ¿De qué están pidiendo? Están pidiendo la presencia de las autoridades. Cuando hay problemas necesitamos ver las autoridades. Cuando un país tiene problemas como lo que tenemos acá, necesitamos un presidente a tiempo completo, que trabaje 28 horas, que se dedique. Esa es la historia, esa es la responsabilidad. No podemos tener alcaldes, no podemos tener gobernadores que se tomen vacaciones 6 meses después de haber alcanzado el cargo. No podemos saber que el presidente está enfermo o no sabemos cómo está. Y es una preocupación humana, afectiva, si ustedes me lo permiten. Y le voy a hacer lo más inmodesto posible. El tiempo que permanecí fuera del país como representante de mi gobierno y de mi país, lo hice conociendo al dedillo lo que pasaba en mi país. Estaba a 8.000 kilómetros de distancia y sin embargo todos los días sabía lo que pasaba dentro de este país, lo que reportaban a través de internet. Igual sucede en este momento cuando estamos dentro del país y queremos saber qué sucede con nuestro presidente que está fuera del país. No es a través de internet, no es a través de terceros. Queremos ver al presidente cara a cara, que nos diga, que nos explique qué le sucede. Porque este país, este pueblo es un pueblo cariñoso, afectivo. Les guste o no les guste a la porción de venezolanos que niegan a este gobierno, hay una porción de venezolanos que aman a este presidente. De tal manera que más allá del amor, del sentimiento, es la conciencia política que nos obliga a reclamar el estado de salud del primer ciudadano, por utilizar un término, una figura, de la figura más importante en la dirección política del país, que es el hombre que se ha elegido como presidente de la República desde hace 12 años. Ojalá, primero, pues roguémosle a Dios que esté en buen estado de salud. Segundo,
que venga lo más pronto posible, y tercero, que no se repita esta experiencia de zozobra, de angustia, pero lo cual demuestra, lo más importante, y quiero dejarlo claro, demuestra que el país es una cosa y el presidente parece que es otra cosa. No se fusione, no creamos, no atemos la salud del país a la salud de un ser humano. Los seres humanos somos frágiles, los seres humanos tenemos nuestras debilidades, el país es una estructura con tiempo y espacio determinado y que necesita avanzar con buena salud, pero con hombres sanos que sepan comunicarse cara a cara. Porque la relación entre un presidente y un pueblo es como la relación entre un padre y un hijo. Necesitamos mirarnos, aconsejarnos y avanzar juntos para ser un gran hombre y ser un gran país. Los espero mañana a esta misma hora. Nos vamos a encontrar, vamos a tocar temas de interés local, de interés regional y por supuesto de interés nacional. Gracias por haberme sintonizado. Yo soy Elmer Niño. Hasta luego.